al Bueno, aire, presidente. Uy, amigas. Bueno, gracias. ok. Gracias, Nadia. Muchas gracias a todos los que nos acompañan por aquí. Perdón, se me movió la cámara. Sí, gracias, Lena. Adelante. Bueno, buen día, Luciana. Aquí estamos muy orgullosos de tenerte por aquí. Luciana de Oliveira Díaz, voy a presentarla un poquito. Ella estudia el pensamiento feminista negro, tiene un postdoctorado en Derechos Humanos e Interculturalidad Perfecto. de la Universidad de Brasilia. Y bueno, entiendo que ha sido supervisada por Laura Segazo, ¿no es cierto? Que ella pues, es conocidísima en el mundo feminista. Sí, En Perú también, sí. Sí, claro, en Perú, en Argentina, en todo el mundo feminista. De hecho, ella era muy amiga de este Aníbal Quijano. Ah, sí, fíjate Sí. tú. Sí, qué bueno, excelente. Bueno, es doctora y maestra en ciencias sociales. Además, ella tiene un doctorado en educación e interculturalidad también en la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea que sí hablas español. Hablo mexicanés. Combinado. Así que sí, aquí vamos a hablar portuñol un poco. Sí, verdad. Nos entendemos, es un idioma en el que nos entendemos muy bien, además, ¿no? Es lo que importa. Y uno siempre se entiende. Bueno, tiene mucha experiencia en el área de las ciencias sociales en América Latina, es antropóloga, también tiene su especialización en los temas de antropología de las poblaciones afro-brasileiras, educación intercultural indígena, derechos humanos, migraciones internacionales. Bueno, toda una eminencia tenemos aquí el día de hoy. Estamos muy orgullosas de tenerte por aquí. Ha habido mucha expectativa también, incluso por el título, ¿no? De las mujeres Amefricanas. Me comentaban que no es un concepto sí, que conozcan mucho, entonces va a ser súper interesante escucharte. En las últimas semanas, bueno, todos sabemos que este tema del racismo y de la discriminación ha sido exaltado en las últimas semanas en el mundo y pues el Perú también no ha estado exento de esto y con algunas discrepancias, ¿no? Hay personas que no llegan a entender la magnitud de lo que puede significar los aspectos simbólicos, ¿no? Y que consideran que son de repente tonterías, que son cosas cotidianas. Y el mundo, como yo siempre digo, el mundo evoluciona, nos guste o no. Entonces, a veces hace algunas décadas habían cosas que nos parecían absolutamente normales y que hoy miramos un poco como que, ¿cómo podíamos pensar así? Y nuestros hijos cambian el chip y ellos son los que nos enseñan a nosotros y creo que aunque a veces nos frustra ciertas cuestiones en este mundo del feminismo, del racismo, de cualquier tipo de estas taras y discriminaciones que existen y pensamos que no avanzamos, sin darnos cuenta, vamos avanzando. Y quienes hacen la lucha, por supuesto, mucho más, ¿no? Perfecto. Bueno, yo empiezo agradeciendo, ¿no? Gracias a ti y a todas las personas involucradas en este proyecto, que de hecho está muy lindo, ¿no? Es un gusto muy grande hablar desde aquí de Brasil acerca de nosotras mujeres, que somos tantas, ¿no? Pero somos diferentes entre nosotras, ¿no? Es importante que empecemos entendiendo que las mujeres son múltiples, son plurales y presentan demandas, pertenencias muy distintas, ¿no? Y hay que pensar en estas especificidades de cada una de ellas. Entonces, gracias a cada uno de ustedes que estuvieron involucrados en el desarrollo de este proyecto, que está muy, muy bonito. Es un gusto tremendo estar con ustedes, ¿no? Hablaba ahorita de la crueldad, ¿no? Del racismo. De hecho, el racismo es terrible, ¿no? Acá en Brasil tendremos un antropólogo que habla el siguiente, ¿no? De hecho, no es antropólogo, él es educador, ¿no?
que el maestro dice que el racismo es un que culpabiliza en la vida y protege el racista, ¿no? No se ve el racista, está oculto, ¿no? No se ve este racista. Hoy hablaremos un poco de la perspectiva interseccional, pero me gustaría empezar mi charla recordando de una poeta muy linda, que de hecho es peruana, como tú, ¿no? Se llama Victoria Santa Cruz, que es bellísima. Ha escrito un lindo poema que llama Me gritaron negra. Voy a leer para que empezamos nuestra práctica. Victoria Santa Cruz dice: tenía 7 años apenas. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto, unas voces en la calle me gritaron negra. ¿Soy acaso negra?, me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía y me sentí negra, como ellos decían, y retrocedí como ellos querían, y odié mis cabellos y mis labios gruesos, y miré apenada mi carne tostada, y retrocedí. Y pasaba el tiempo y siempre amargada, seguía llevando en mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me hacía el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra, negra, negra. Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¿Y qué? Negra. Sí, negra. Soy negra. Soy negra. Soy. De hoy en adelante no quiero laciar mis cabellos, no quiero, y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color negra. Y qué lindo suena, negra. Y qué ritmo tiene, negra. Al fin comprendí, ya no retrocedo. Al fin, y avanzo seguro, al fin avanzo y espero, y bendigo al cielo, porque quiso Dios que negro azaviche fosse mi color. Ya comprendí, al fin, que tengo la llave, negra, negra soy. Este poema de Victoria Santa Cruz es muy, muy lindo y muy importante porque enseña a nosotras a construir nuestra identidad de manera autónoma y fortalecida, ¿no? Victoria Santa Cruz promovió un significativo renacimiento de la cultura afroperuana en los años 60, 70, falleció en 2014, pero ha dejado este importante registro, ¿no?, a nosotras, que dice sobre la importancia de tener una identidad fuerte, autónoma, ¿no? Aunque sea necesario la resignificación del término, como por ejemplo negra, que a principio es muy sufrido y se las resiente, pero ahora no más, porque es mi autonominación. Entonces hay una valorización del término que se cambia en identidad, ¿ok?
Este poema es muy importante para empezar mi habla, porque hablaré mucho la palabra negra, y aquí en Brasil ella está resignificada y es muy importante, ¿no? Sí, eso, qué maravilloso. Eso. En mi presentación está organizada de la siguiente forma, ¿no? Con base en una comprensión de los procesos de construcción histórico y culturales del racismo y el machismo, buscamos nosotras comprender el pensamiento intelectual de una intelectual negra brasileña específica que se llama Lélia González, ¿no? Que ha escrito este libro que es muy interesante. En el segundo momento, alumbramos el concepto de amefricanidad como una categoría político-cultural que permite vislumbrar el feminismo afro-latinoamericano. Y terminaré mis comentarios hablando un poco de la noción de interseccionalidad, que es entendida como una propuesta metodológica frente a los procesos múltiples y plurales de resistencia y también alrededor de lo que podemos hablar aquí, epistemologías insurgentes, ¿no? Bueno, el concepto central en esta discusión, entonces, es la amefricanidad, un concepto propuesto por Lélia González. Lélia González era una activista militante negra e intelectual brasileña. Denunció el racismo y el machismo como formas de violencia que oprimen a las mujeres de manera superpuesta y combinada. Ella nació en la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, en el día 1 de febrero de 1935. Se mudó a la ciudad de Rio de Janeiro, donde hizo el grado en Historia y Geografía, recibió el título de Maestría en Comunicación y de Doctorado en Antropología Política. Trabajó como maestra en las escuelas secundarias y también en la educación superior. Para Lélia González, el concepto de cultura debe ser pensado en pluralidad y servir como elemento de conciencia política. En este sentido, a través del curso de Cultura Negra, propuso un análisis de la contribución africana a la formación histórica y cultural brasileña, ¿no? Habiendo incorporado al currículo de las clases y las prácticas de danza, capoeira, conocimiento afro-brasileño de religiones de origen africana. Fue una de las fundadoras del movimiento negro unificado contra la discriminación y el racismo en 1978. Actualmente llamamos Movimiento Negro Unificado, MNU, la principal organización de lucha de la gente negra en el Brasil. Y ella fue también miembro de la Junta de Asesoramiento Político del Instituto de Investigación de Culturas Negras. Lélia González falleció en el día 10 de julio de 1994 y su legado, a través de su trabajo académico y de su activismo, contribuyó a impulsionar no solo el gran problema racial en Brasil, sino también el papel de las mujeres negras en la sociedad. Bueno, la categoría amefricanidad es una categoría desarrollada por esta mujer, Lélia González, en la década de los 80, ¿no? Que viene con un contexto histórico, la categoría. Este contexto puede ser dibujado
tanto por la diáspora negra africana como por el exterminio de la población indígena en las Américas, y recupera las historias de resistencia y de lucha de las personas que fueron colonizadas desde el siglo XVI, ¿no? O sea, la americanidad es contra la violencia generada por la colonización, y la colonialidad, esta que es contemporánea, ya que es herencia de la colonización del poder, ¿no? La americanidad se refiere a la experiencia común de las gentes negras en la diáspora y la experiencia de los pueblos indígenas contra la discriminación colonial. Por lo tanto, podemos entender, como lo afirmó González, que la americanidad floreció y fue estructurada a lo largo de los siglos que marcaron la presencia negra africana en el continente. Para Lely González, el momento de la esclavitud, la americanidad ya estaba presente, ¿no? En aquellos tiempos pasados. ¿Y dónde estaba presente? En las revueltas, en la elaboración de estrategias de resistencia cultural, en el desarrollo de formas alternativas de organización social libre. Allá estaba el germen, la semilla de la americanidad. De hecho, hay una especie de historicidad de las experiencias, tal como lo entiende la escritora y pensadora Avita Bra. Por lo tanto, la americanidad es una categoría político-cultural que tiene su propia dinámica histórica. Esa dinámica puede ser reconocida por los diferentes contextos históricos que singularizan a América Latina y el Caribe, ¿no? La categoría, por lo tanto, tiene una fuerza epistémica, ya que es parte de un movimiento de pensamiento contrahegemónico, produciendo conocimiento, movimentando y articulando conocimientos, es decir, basados en sujetos subordinados, excluidos y marginados. La americanidad genera otras centralidades, ¿no? Provocando un desplazamiento de sujetos negros e indígenas desde el margen hasta el centro de la investigación. Hay una nueva centralidad en estos sujetos de conocimiento y en sus temas de conocimiento que ocurre a partir de la recuperación, de sus experiencias y de sus memorias en luchas contra el racismo y el machismo. Sobre el tema de racismo y machismo, y también las desigualdades de clase, ¿no?, se suman en estos procesos. Lely González es pionera en una forma de pensar sobre la región, sus problemas de la región, las idiosincrasias específicas, los desafíos, retos, las peculiaridades de la región, reconociendo la importancia fundamental de considerar las dimensiones del racismo, del machismo y de las desigualdades de clase de manera articulada. Lo hace desde una mirada celosa y dirigida a las mujeres negras brasileñas y afro-latinoamericanas, sujetos que revelan la naturaleza acumulativa, el cruce del racismo y del machismo, como sujetos históricamente, cultural, políticamente
convertido en objetos estereotipados, violados de múltiples maneras. Las existencias y las experiencias históricas de las mujeres negras y también de las mujeres indígenas también revelan insurgencias, una fuerte resistencia y una capacidad de causar temblores en estructuras erigidas desde una perspectiva moderna occidental y eurocéntrica. De este modo aparece la amefricanidad, también como una propuesta de pensar un feminismo autóctono, un feminismo afro-latinoamericano, un feminismo desde el sur, un feminismo desde Latinoamérica, un feminismo decolonial, ¿no?, que en Brasil se fortalece y adquiere un carácter muy singular con el feminismo negro. Un pensamiento feminista basado en las especificidades de la región, caracterizada por el patriarcado, por la experiencia de dominación, de la dominación colonial, basada en la raza y también por el carácter multirracial y pluricultural de las sociedades presentes en toda la América Latina y el Caribe. Lelia defiende la perspectiva de antirracismo como elemento fundamental que debe ser intrínseco a los principios feministas. Es muy importante comprender que en este contexto amefricano que caracteriza para la pensadora la América Latina y el Caribe, incluso el Brasil, el sexismo, el racismo y el clasismo colocan las mujeres negras brasileñas, las mujeres afro-latinoamericanas y también las mujeres indígenas en el nivel más bajo de opresión y explotación y violencias, como las violaciones que son históricas, ¿no? Es sobre las mujeres negras brasileñas, sobre las mujeres afro-latinoamericanas y las mujeres indígenas, donde se cruzan las múltiples estructuras de dominación y violento control. Al fin de mi comunicación, no hay más manera de ignorar la comprensión de que ningún movimiento de mujeres puede considerarse verdaderamente feminista si no tiene como premisa la confrontación de estas perversas estructuras de opresión que se cruzan y en las que se consolidan las relaciones sociales, ¿no? Para allá del machismo hay que se considerar y discutir de manera radical que implica, es decir, que sea teórica y práctica, ¿no?, la interseccionalidad que hay entre el racismo, el machismo y el clasismo, ¿no? Para allá del machismo, un feminismo que se pretenda verdaderamente feminista, hay que considerar la especificidad y la crueldad del racismo que atinge mujeres negras de manera muy distinta, muy diferente de la forma como atinge las mujeres no negras o las mujeres blancas, ¿no? Es diferente. Bueno, era esto que yo tendría para hablar para ustedes en esta tarde. Estoy disponible para la discusión, para las preguntas acerca de este problema propuesto por Lelia González, ¿no?, que es la categoría político-cultural de amefricanidad. Excelente, Luciana. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy concreto y muy conmovedor también el inicio de tu presentación. Bastante importante lo que estabas comentando
de la importancia de erradicar el machismo con una mirada interseccional, ¿no? Es algo que me parece sumamente, es un punto muy importante en la discusión que hay, por ejemplo, en este momento en Perú, porque hay muchas mujeres que salen y sienten que ellas no son afectadas o sienten que estos son temas superfluos, justamente porque no se fijan en la interseccionalidad, ¿no? Es muy diferente ser una mujer no indígena, no negra, de la ciudad de Lima, educada, con cierta posición social, y que de repente de apodo le llamen negrita, de cariño, a una persona que pueda sentir como un ataque algo que no solamente le afecta a ella, sino que es un dolor que se carga generacionalmente, ¿no? Es un tema que se tiene desde pensar en la bisabuela, la abuela, la madre y todo el sufrimiento que se encarna desde antes, ¿no? Sí, de hecho, sobre nuestros cuerpos de las mujeres negras o de las mujeres afroperuanas, ¿no? Hay todo un proceso histórico de opresión y un deseo muy fuerte de nombrar. Tenemos que dar nombre a estas personas que no son iguales a nosotras, pero no comprendemos muy bien, entonces vamos a hablar, llamar de algo, ¿no? Y la nominación negro, de hecho, por un tiempo ha sido una ofensa, un dolor, ¿no? Pero hay un poder político, histórico, cultural de las mujeres negras que llaman para sí el poder de autonombrarse. Yo quiero me autonombrarse. Y procesos de resignificación son posibles, ¿no? Pensemos, por ejemplo, acá en Brasil, la comunidad LGBT, llamamos aquí de gays, lesbianas, ¿no? Bisexuales, transexuales. De hecho, hay palabras que han sido, no sé cómo se habla, xingamentos, pero ofensas. Ofensas. Hay palabras que son ofensas durante mucho tiempo, ¿no? Como en Brasil se llaman los gays de viados, que es terrible porque hay un estigma, hasta el punto que el hombre gay dice, yo soy viado, pero yo elijo quien lo quiero que llámeme de viado. Claro. Y la palabra, que es una nominación, va ganando poder de afirmación de una identidad positivada. En Brasil, de hecho, las mujeres negras se orgullan mucho de ser llamadas de mujeres negras. Pero no es cualquier persona que puede llamarme de negra, solamente aquellas que yo autorizo a. Porque es también... hay un doble sentido y uno de ese sentido es muy perverso. Entonces yo elijo dónde pueden hablarme de negra sin ofensa. Es así. Por este contexto de la pandemia, hablaba ahorita de la importancia de perceber estos puntos de intersecciones, ¿no? De nuestras pertenencias como mujeres, ¿no? En Brasil estamos sufriendo bastante más que todos los otros países de la América Latina con esta pandemia, ¿no? Con este COVID-19. Son casi 60,000 muertos, ¿no? Es terrible. Llegaremos a 1 millón de infectados, ¿no? Contaminados con este virus. Y la doença atinge a todas las personas, pero estas personas sufren de manera diferente. Llama la atención en Brasil, por ejemplo, que la primera víctima fatal, la primera persona que se murió por cuenta del COVID-19 fue una mujer negra empleada doméstica. Sus patrones se fueron a la Europa,
de regreso estaban contaminados, ¿no? Y fueron al hospital y tuvieron tratamiento y quedaron-se bien, pero no dispensaron, no liberaron la empleada doméstica, que es negra, ¿no? Majoritariamente nosotras somos, ¿no? Y ella sí se contaminó y no tuvo acceso a los servicios de salud de calidad y se murió. Esto es simbólico, pero es importante llamar la atención para el hecho de que el simbólico también es violento. El simbólico también lleva a la muerte. El simbólico también afecta a nosotros, ¿no? Y estamos atentas a eso. Hubo un crimen terrible en Brasil, en una ciudad que se llama Recife, ¿no? En Recife, un niño, hijo de la empleada doméstica, mientras su mamá baja para pasear con los perritos, este niño de 5 años queda-se con su patroa, su jefe. Uh-huh. Su jefe. Sí, su patrón, su jefe, está bien. Su patrón, la mujer, ¿no? Y la mujer, muy impaciente, abandona a este niño en el elevador. Y este elevador se va hasta el 9º andar y este niño cae de allá y se muere. Pero bueno, mas es un accidente. No es solamente un accidente. Lo que pasa es que históricamente las personas negras han sido empleadas domésticas. Sus patrones blancos no se preocupan con estas personas, no consiguen mirar la humanidad que hay en ellas. Y hay un abandono de este niño negro que se llama Miguel. Y él cae y se muere. Hay un corte de raza y de clase ahí. Y nosotras que somos pensadoras tendremos que estar atentas a eso, porque es muy cruel. Es una herencia cultural que no es más colonización, sino colonialidad. Es muy contemporáneo, pero sigue matando a las mujeres negras, a las mujeres indígenas, ¿no? Y esto tenemos que pensar con bastante cuidado, ¿no? Mi cuestión sería, ¿cómo están las mujeres negras o afroperuanas en Perú? ¿Cómo está la comunidad indígena en el Perú? Aquí en Brasil tendremos más de 300 etnias indígenas que sufren de manera cruel con la pandemia porque no tienen acceso a la salud de calidad, por ejemplo, ¿no? Porque hay un prejuicio social muy grande por su pertenencia étnica, por ejemplo, ¿no? Y todo eso precisa ser confrontado. Lo que Lélia González diría a nosotras es el siguiente: pense la discriminación de clase, pero pense de manera interseccionada, considerando el cruce que hace con la clase, que es el género y la raza. ¿No? En Brasil, sobre todo la raza. Mira que en Brasil somos 54% de la población. La población negra es 54%. ¿No? Hasta los años de 2004 no llegaba a 1% en la universidad. Por otro lado, llegábamos a 90% en el cárcel. ¿No? Fuimos convertidos en criminosos, ¿no? En marginales. Hay que quebrar todo eso. Y Lélia González diría que la posibilidad de quebrar con esa estructura es moviéndola. Y para moverla es necesario considerar la articulación que forma camadas como una cebolla, ¿no?
camadas y camadas de discriminación que una mujer negra sufre y una mujer blanca no. Una mujer indígena sufre y una mujer blanca no. Para las mujeres blancas, yo diría, el único feminismo posible es aquello que sea también antirracista. Claro. Porque si no es antirracista, no es feminismo. Y así que propone Lélia González en Brasil, pero Kimberly Crenshaw en Estados Unidos, ¿no? Que propone la perspectiva de la interseccionalidad vía feminismo negro para que pensemos esta compleja situación. Claro, entonces, claro. Y tenemos que pensar además que el mecanismo más importante, fundamental, es la visibilización, porque solo visibilizando se sensibiliza. Hay personas que lo ven como tan notorio, tan evidente, y al final y les parece como ridículo visibilizarlo o como que hay mucho complejo y pues no se puede considerar de esa manera en absoluto. Y es cierto que las cosas cambian visibilizándolas, demostrando. Hay una pregunta aquí. ¿Por qué la población uruguaya ha respondido diferente a la población de Brasil, habiéndose aplicado en ambas el mismo tratamiento? Se refiere al tema del COVID, ¿no? De COVID. Bueno, en Brasil tendemos algo que ver con lo que comentas de repente. Sí, pero tendremos una crisis sanitaria y epidemiológica, seguro que sí, en Brasil y en Uruguay, obviamente. Pero en Brasil esta crisis es también política. Tendremos aquí un fuerte problema político que está en contra del movimiento por la superación de la crisis epidemiológica, ¿no? Hay un gobierno de extrema derecha que se ridiculariza incluso nuestras pertenencias, nuestros sufrimientos. Hay una creencia general de que cuerpos negros no sufren, soportan mejor a la dor, son exclusos para el trabajo y trabajan de todo y tienen siempre mucha fuerza, ¿no? Hay esos estereotipos que aprisionan. Lo que pasa es que en Brasil esos estereotipos son la creencia de aquellos que nos gobiernan a nosotras, ¿no? Es terrible hablar esto, ¿no? Pero tendremos un gobierno de extrema derecha y que está en todo lo contrario de lo que demanda, por ejemplo, los movimientos sociales organizados, lo que lo demanda la universidad. Yo soy una profesora investigadora en una universidad federal y de hecho tenemos cientistas y ciencia de altísimo nivel aquí, pero es difundido incluso por el gobierno que nosotros no hacemos nada de importante, ¿no? Los maestros no son importantes, la ciencia es una gran mentira, el planeta no es redondo. Hay una creencia de una imbecilidad tan grande que afecta el problema epidemiológico. Y de hecho, en mi ciudad, por ejemplo, que se llama Goiânia, está el corazón de Brasil, en el centro de Brasil, se ha decretado el lockdown para que estuviéramos reclusos en nuestras casas. Pero hay propagandas, ¿se dice? Propagandas. Hay propagandas del gobierno que dicen, no hay que estar en casa, no es necesario que use protección, ¿no? Esto todo es broma, acá estamos todos bien, cuando de hecho no estamos. Hay incluso una subnotificación de estos casi 60,000
muertos. Hay una subnotificación, pero es ignorada por el gobierno, que no valoriza la ciencia, los estudios, las cientistas. Entonces la situación es muy compleja. Yo creo que por eso también nuestra especificidad con relación a Uruguay. Por veces miro a Argentina y quedo perpleja, porque Argentina es nuestro vecino, está aquí de ladito, ¿no? Está muy próximo, pero la Argentina ha presentado respuestas muy más favorables pro vida do que Brasil. Y de hecho, yo hablo que en Brasil tendremos no una crisis, sino un proyecto genocida en curso. Por eso estamos tan mal. Pero ainda tengo esperanzas que saliremos de esta. Así es. Claro, claro. En el tema de la universidad, Luciana, ¿cómo se ve afectada la situación de tener el gobierno que se tiene ahora? ¿Hay un efecto en la universidad, en la investigación, en los recursos? Sí. Todo. En el grado, en el posgrado, en la iniciación científica. De hecho, hay una descreencia y una ridicularización de lo que nosotras estamos haciendo en la universidad, que es ciencia de primera línea, es ciencia de calidad, por Dios, pero no entiende de esta manera. Llámanos a nosotros de vagabundos. Esto es terrible. Trabajamos, estamos en busca de solución, de respuestas, ¿no? Pero hay un movimiento en contra que es un problema sanitario y epidemiológico, pero es también económico y es también político. En Estados Unidos también es la misma historia. Tú sabes que estamos hablando de Estados Unidos y en el estado de Texas, además. Entonces, es netamente, se convirtió en un tema político y es absolutamente lamentable, ¿no? Sí, entonces, ¿verdad? Si una persona va a la calle y ya te miran, o sea, hay un grupo que te va a mirar como que, hoy está loco, no cree ¿dónde está su libertad? ¿Dónde está su derecho? ¿No? Y mientras tanto la gente se va muriendo y evidentemente quienes se van a morir son las personas pobres, son las personas más vulnerables, aquellas que tienen que acceder a un transporte público, aquellas que se ven obligadas, acá tampoco hay cuarentena, entonces se ven obligadas a trabajar porque el que puede tener un trabajo remoto, el que puede, bueno, pero no todos pueden. Sí, hasta la cuarentena se ha convertido en privilegio, Por ¿no? supuesto. Es terrible porque en Brasil, por ejemplo, pero lo poco que conozco de Perú también, en Brasil los derechos están vividos por cuenta de este pasado colonial, no como derechos, sino como privilegios. Y estos privilegios son de clase, son de raza, son de género. Y hoy tendremos una estructura muy piramidal y en la base están las mujeres, las personas negras, indígenas, ¿no? Están en la base, los pobres, las personas pobres están en la base, ¿no? Es necesario que se provoque un temblor en esta base para que la estructura se desmonte. Hay una pensadora fantástica en Estados Unidos, se llama Angela Davis, fantástica, que dice: nosotras mujeres negras estuvimos por años en esta base, ¿no?, de la sociedad. Somos las más oprimidas, aquellas donde los servicios, la protección, los derechos no llegan, porque estamos muy abajo. Y Angela Davis diría, ¿no? Si movemos, estamos en la base. Si movemos,
toda la estructura se mueve. Por eso, mi cariño, es tan importante esta plática que estamos teniendo ahorita, porque de hecho estamos en movimiento. Para una mujer negra como yo, es fundamental hablar. Yo necesito hablar. Y solamente la expresión de esta voz, que no es una voz de una mujer, sino de una colectividad, provoca abalos en estructuras muy perversas que han provocado mucho sufrimiento y muerte en personas. Necesitamos acreditar en los sufrimientos que es denunciado por las personas. Si una mujer dice, yo sufro con el machismo, este dolor es real, yo necesito acreditar. Si una mujer negra dice, yo sufro con el machismo, pero el machismo es más perverso porque es también racismo, yo necesito acreditar, porque si no cambia, nada cambia, ¿no? Y ese es un punto muy importante, porque eso es lo que a veces quienes tienen ciertos, vamos a llamarle privilegios, no son capaces de entender, y hay algunos que nunca van a entender, ¿no? Porque simplemente ya están obtusos en eso y bueno, y no les parecen tonterías y no quieren entender. Hay muchos otros que sí lo van a entender, que va a ser una explicación para que se entienda la profundidad del tema. Entonces, no es que existe, y también el hecho de que sí, existen muchos temas, no quiere decir que un tema sea más importante que el otro, sino que van relacionados. Si hablamos de pobreza, ¿cómo no va a ir relacionado a todas estas discriminaciones intersectoriales que sufre por raza, por clase, por sexo, por género? Y lo que se busca cuando se visualiza, cuando se abre esto que claro, quizás la gente no quisiera ver porque así se vive más tranquilo, ¿no? Si uno es una persona que ya tiene sus propios problemas, porque todos tenemos problemas y todos tenemos que esforzarnos en la vida, cuando se abre esta caja de Pandora y uno ve todo este sufrimiento que de repente uno no vivió, duele más, ¿no? Entonces es más fácil hacerse un lado y decir yo no miro y si no lo veo no existe. Si no lo veo no existe y al final lo que tú dices es ese movimiento y lo que hacen los detractores, porque sí, hay gente que no quiere ver, hay gente que diciéndole o hablándole entiende y cambia y comprende. Y hay otros que más bien son detractores y les encantan cómo están las cosas. Y lo tienen muy claro porque de esa manera se sigue manteniendo el status quo y los beneficiados son ellos. Y sus privilegios. Y esas personas a los que aluden siempre va a ser al miedo y a decir lo que esta gente quiere es que todos bajemos a la base. Lo que esta gente quiere es que todos estemos mal. Y eso no es cierto. Es todo lo contrario. Lo que se quiere es justamente una equidad en derechos y una igualdad sustantiva para todos. Y qué bonito, ¿no? Poder vivir en Sí, así es. Aunque esta equidad exija, demande por una redistribución. La redistribución es necesaria. Empezamos nuestra habla hablando de un proceso de afirmación de identidad, reconocimiento de su diferencia, una diferencia que no debe ser colocada, puesta en una jerarquía fija, ¿no? Sino una diferencia, solamente una diferencia, y las diferencias son muy buenas, ¿no? Que viva, somos todos diferentes, pero no podemos ser tomados como desiguales, no podemos estar en una jerarquía fija que a nosotras nos disminuye, ¿no? Empezamos hablando que la identidad, cuando Victoria Santa Cruz dice, negra soy, está afirmando su identidad. Entonces, el reconocimiento de la diferencia es importante, pero es importante avanzar políticamente. Por eso me gusta de Lélia González, que habla, avanzar políticamente es necesario, o sea, reconocimiento de la diferencia, pero redistribución de los bienes materiales, simbólicos,
todo, la educación, la salud, y si es escasa, el Estado hay que asumir el compromiso de ampliar. Pero es necesaria una redistribución de derechos para todas las personas. Para todos, independiente de su raza o su sexo, su orientación sexual, ¿no? Pensando en la comunidad LGBT, por ejemplo, hace poco, ayer, conquistamos el derecho de casarnos, de tener una pareja por los ojos de la ley, ¿no? Esto es terrible porque, de hecho, existimos hace siglos. Bueno, porque solamente ahorita tendremos ese derecho, perdón, háblame, cariño. No se consigue todavía. No. Se consigue, ¿no? Y es más, y hablar de eso es para mucha gente es como too much. Sí, sí. Yo creo que se asustan, esas personas están, de hecho, tienen miedo. Tienen miedo y como te digo, estos detractores agudizan el miedo, ¿no? Agudizan el miedo y eso ha sido, el fascismo se ha basado en eso en la historia siempre, en el miedo, ¿no? Sí. Y entonces, a veces es mejor no insistir, bueno, con esas personas, digamos, específicas, sino mostrar, como estamos haciendo ahora, otra realidad. Es un tema, como tú dices, científico, académico. No estamos hablando de un video de YouTube, de alguien que se le ocurrió, sino que hay estudios e investigación detrás, hay experiencias. Yo quería comentar, Luciana, aquí a las personas que nos están oyendo, cómo desde el hacer el flyer, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en el flyer para Luciana, ¿verdad? Feminista negra. Sí. Entonces, cuando vemos y así quedó al final, pero cuando vimos con la edición, dicen, no, o sea, no podemos poner, porque hay gente que se va a sentir ofendida por la palabra negra. Sí. Y es cierto, y hay mucha gente también que discute, ¿por qué se ofenden por la palabra negra? Y es lo que tú has mencionado ahora, que fue lo que me dijiste en ese momento, y por supuesto me quedó clarísimo. Ajá. Es tu identidad. Exacto. Pero tú tienes derecho a decidir quién te la dice y quién no. Solamente yo. Así es, solamente tú. Es tal cual en una familia. Yo en una familia yo puedo decir, mi madre tiene tal defecto, pero no puede venir el vecino a encarármelo. No sé. ¿Qué eres tú? Es tuyo. O tú puedes ser una persona gorda y que te guste que te digan gordito, y hay otros que no quieren ni escuchar esa palabra. O tú eres bajito y que te digan chato, como se dice aquí en mi país, pero eso no quiere decir que cualquiera puede venir y acuñarte, porque tú no sabes qué herida puede haber detrás de eso. De repente tú te quedaste así porque tuviste algún mal, no sé, o es algo que te afectó mucho porque de niño te molestaba mucho con eso. Uno tiene el derecho, ¿no? Como persona, y no se trata de ser que te acomplejas, que ser un acomplejado, un frustrado, no, sino que es una realidad. Y en el caso de la raza, del género, es una realidad además que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, esta identidad, cuando es una atribución de aquel que tiene el poder, del colonizador, podríamos hablar, es una donación que de hecho quita tus derechos, ¿no? Claro. Acá en Brasil, por ejemplo, por años y décadas no se podía hablar negro porque ofendía. Pero llamaremos de qué? De moreno, por ejemplo. Pero los morenos no tienen derechos. Claro. El derecho, la identidad afirmada positivamente y autonombrada es poder político. Ahora pueden hablar, yo quiero derecho porque en la universidad de los años 2004 somos menos de 1%. Yo soy negra, por tanto quiero meterme en la universidad por derecho. Pero si soy morena o casi blanca, no tengo este derecho, ¿no? No hay que reclamar, el reclame no es legítimo. Entonces es necesario afirmar una identidad. Hay un pensador norteamericano que se llama Paul Gilroy.
hace una defensa de la identidad negra, ¿no? De ese, hay que ser, yo soy un hombre negro y no un hombre afroamericano, dice Gilroy, porque el afroamericano se suspende, sale de los Estados Unidos y no tiene derechos más, sino es remitido a una África, un afro imaginado que no les garante derecho porque de hecho viven en los Estados Unidos. Entonces afirman, un negro americano yo soy, y es aquí en el Estados Unidos que procuro garantizar mis derechos, por ejemplo. La identidad es muy importante en esos sentidos, ¿no? Las personas homosexuales, por ejemplo, ¿no? El hecho de hablar que soy una lesbiana, por ejemplo, sería una forma de garantizar mis derechos como mujer, pero como mujer no heterosexual. Por tanto, demandante de derechos específicos que son garantizados a las mujeres, pero no a las mujeres lesbianas. Por ejemplo, el casamiento, ¿no? Los hijos, derechos básicos, ¿no? Manifestación de cariño en público, por ejemplo, ¿no? Entonces, la afirmación de una identidad es posible y ella puede ser resignificada, apropiada, resignificada. Los africanos, cuando llegaron en este continente, en Brasil, por ejemplo, fueron llamados de africanos. Después de esclavos, después de pretos, después de negros, ¿no? Y ahora de afro-brasileños. Pero afro-brasileño es un eufemismo, trae una suavidad para el nombre que retira todo el dolor que sufrimos y nuestros derechos de existir, resistir, demandar y por ahí va. Excelente, excelente. Quería leer una cosita aquí. Vilma Isabel Romero, ella nos escribe desde Bogotá. Demostrar las violencias simbólicas es la forma más contundente de desenmascarar la discriminación, utilizando la no violencia como método consecuente contra el principio del racismo. Es avergonzar el rol del racista, que todavía existe, la concepción de la superioridad y estereotipada del ser humano. Y ahora lo están justificando que el que está mal es porque quiere y desconoce toda la historia de haber sido arrancado de sus raíces, de su territorio, y con el tiempo esto lo han normalizado. En realidad la lucha es por mostrar la dignidad del ser humano como es pisoteada por los principios del racismo de manera pacífica y resistente. Perfecto, perfecto. Hubo históricamente una deshumanización del humano. No se acredita en el dolor, en el sufrimiento, ni en la muerte. Ahora, por cuenta de la pandemia, ni en el nacimiento se acredita, ¿no? Está completamente desacreditado, ¿no? Hubo un proceso histórico, político, ideológico, intencional. Hablé anteriormente, yo creo que esto sea un proyecto y no una crisis, ¿no? Hubo un proyecto de deshumanización do humano, diría Maldonado Torres. Ahora, ¿qué tendremos que hacer? Provocar con posturas antirracistas, antimachistas, antihomofóbicas, no violentas, antidiscriminatorias, la rehumanización de este sujeto que fuera deshumanizado. Está perfecto. Muchas gracias, Luciana. Ha sido gracias a ti, Lena. No sé si hay alguna otra pregunta de por aquí de quienes nos están mirando, o si quieres añadir alguna cosa. Hemos estado una hora conversando. Un placer. Sí, bueno. Mucho gusto. Maravilloso tenerte. Espero que no sea la última vez. Bueno. Sería muy bueno poder compartir contigo y con, de repente, algunas personas en la lucha aquí en nuestro país. Y excelente toda tu experiencia, además
académica, con fundamento y con esta mirada que es también la nuestra desde ProMujer, que es esta mirada interseccional, ¿no? Sí. Como te decía, en las últimas semanas ha habido toda una discusión en el Perú y yo siento como que muchas veces nos dividimos, muchas personas que realmente sí pensamos igual, sino que nos falta un poquito más de conocimiento, nos falta un poquito más de sensibilidad, un poquito más de entrar en el detalle, y como hay tantos problemas cotidianos, pensamos que es perder el tiempo y no nos damos cuenta que la única manera de eliminar pues la pobreza y el subdesarrollo en el que vivimos es con un mundo distinto, es con un mundo en equidad, como tú bien aclaraste. Igualdad es que si todos vamos a ser robots, todos seríamos iguales, ¿no? Todos los seres humanos somos diferentes, además, y no necesariamente por raza o género, sino que cada ser humano es único y diferente. Pero y no hay problema en la diferencia. No hay ningún, pero sí es rica. Y en el poder tomar cada una nuestras propias decisiones de vida, sin estigmas, sin estereotipos, finalmente sin discriminación. Y el tema simbólico es fundamental. Es fundamental, creo que en países donde ya están un paso adelante que nosotros, aunque de repente no han llegado al final, pero están un paso adelante, han demostrado que la visualización y el eliminar estos estereotipos simbólicos son fundamentales, ¿no? Muchas gracias, Luciana. De verdad, encantadísima de verte por aquí. De hecho, yo agradezco, estoy encantada con esta interlocución. Estamos con tantos problemas en el mundo, ¿no? Por todo que estamos pasando. Y yo tengo la creencia en el poder de la interlocución, del debate, de la conversación, ¿no? Y por eso le soy grata, Lena, por la invitación y por este espacio de práctica. Y para terminar, yo retomo, ¿no? El concepto de Lélia González, ¿no? Que intenta pensar estas mujeres que aquí están en América Latina y Caribe, ¿no? Cuando propone el concepto político-cultural de americanidad, estamos hablando que Lena, Luciana, Nadia, tendremos mucho que cambiar entre nosotras, porque hicimos un recorrido en nuestras vidas que hay puntos de cruce, podemos aprender y enseñar una con la otra, ¿no? No solamente las mujeres negras o las mujeres indígenas o las mujeres blancas o las mujeres lesbianas, ¿no? Pero todas las mujeres. Entonces, esta propuesta de Lélia González a mí me fascina, ¿no? Que es la propuesta de mujeres americanas platicando, discutiendo y aceptando los retos y en búsqueda de respuestas, soluciones para sus problemas y la construcción de un mundo verdaderamente igualitario, ecuánime, justo, un mundo justo. Porque esa es la palabra. Para hombres, mujeres, para mujeres negras, indígenas, mestizas y todas las mujeres, ¿no? Ciganas, todas las mujeres. Así es. Dice Miriam García Gómez, todos somos diferentes y en esa diferencia tiene que estar nuestra riqueza. Por un mundo más humanizado. Por un mundo más humanizado, Miriam. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias. Gracias a ti, mi cariño. Que te vaya muy bien. Gracias por todo y seguimos juntas. Claro que sí. Aquí seguimos en esto. Gracias. Sí, gracias. Hasta pronto.